El queso derretido es probablemente la fuerza más irresistible de la gastronomía mundial. No hay cultura que lo haya probado y no haya construido un plato entero alrededor de él, y cada una lo hizo a su manera. Los suizos lo convirtieron en ritual de montaña, los venezolanos en ley de fiesta y los mexicanos en una guerra que lleva décadas sin ganador. Hoy vamos a ver 9 platos donde el queso no acompaña. Manda. Fondue. La fondue es queso fundido que se come mojando pan, y nació como comida de pastores en los Alpes, que no tenían otra cosa que queso duro y pan duro. Meterlo todo al fuego era la única forma de hacerlo comestible otra vez. La versión clásica lleva gruyère y emmental, derretidos juntos con un poco de vino blanco. A veces con un toque de aguardiente de cerezas. Se sirve en una olla de barro o hierro, colocada sobre un hornillo en el centro de la mesa. Y cada comensal pincha un trozo de pan con un tenedor largo y lo moja directamente. Existe una tradición que se mantiene en muchas casas suizas. Si a alguien se le cae el pan dentro de la olla, tiene que pagar una ronda de vino o cantar una canción delante de todos. Es un plato que se come despacio, en grupo, casi siempre en invierno, y que obliga a quedarte sentado a la mesa más tiempo del que estarías con cualquier otra cena. Tequeños. Existe una frase en Venezuela que resume mejor que cualquier descripción lo que es un tequeño. Fiesta sin tequeños no es fiesta. Matrimonio sin tequeños termina en divorcio. El tequeño es una tira de masa de harina de trigo enrollada alrededor de un bastón de queso blanco y frita hasta quedar dorada por fuera. Por dentro el queso no se funde completamente, sino que se ablanda y se vuelve elástico. Y cuando lo rompes, se estira. Ese estiramiento es su firma, y la razón por la que se comen antes de que llegue el resto de la comida. Su nombre viene de Los Teques, una ciudad en el estado Miranda, donde según la versión más aceptada, los inventó la mayor de las hermanas Báez a principios de los años 20 del siglo pasado, cuando tenía 15 años, usando los restos de masa de otra preparación. De enrolladitos de queso, pasaron a llamarse tequeños en los años 60, cuando los distribuidores que bajaban en tren desde Los Teques a Caracas eran tan esperados que la gente en la estación gritaba «¡Llegaron los tequeños!», refiriéndose a la gente del pueblo. En 2023 fueron declarados Patrimonio Cultural de Venezuela, aunque los venezolanos ya lo sabían desde mucho antes. Mac and cheese. El mac and cheese es pasta con una salsa de queso cheddar y normalmente macarrones cortos, y es de los platos de queso más simples de hacer y más reconfortantes de comer que existen. La salsa se hace derritiendo queso cheddar en una base de mantequilla, harina y leche, hasta conseguir una crema espesa que se mezcla con la pasta ya cocida. En Estados Unidos es comida de niños, de cena rápida entre semana y de plato de acompañamiento en las barbacoas, y existe tanto casero como en caja, con el queso ya en polvo para mezclar con leche y mantequilla en casa. Lo que lo hace distinto a todo lo demás de esta lista es que el queso no se estira ni rellena nada. Se disuelve completamente y se convierte en salsa. Una salsa cremosa y densa que envuelve cada pieza de pasta y se mete en cada hueco. No acompaña a la pasta, se fusiona con ella. Quesadillas. Antes de hablar de quesadillas, hay que aclarar algo, porque si lo dejamos para el final, va a haber comentarios. En el norte de México, una quesadilla siempre lleva queso. En la Ciudad de México, una quesadilla puede llevar cualquier guiso, con queso o sin él. Y si quieres queso, hay que pedirlo expresamente. El resto del país considera que eso es un sacrilegio. Y la discusión sobre si una quesadilla sin queso es una quesadilla o simplemente un taco con complejo de identidad lleva décadas activas sin ninguna pinta de resolverse. Lo que sí está claro es lo que es cuando lleva queso. Una tortilla de maíz o de harina doblada por la mitad, con queso fundido por dentro, cocinada en comal hasta que la masa se tuesta y el queso se derrite en hilos. El queso Oaxaca, ese que se vende enrollado como un ovillo y que se separa en hebras al fundirse, es el que mejor lo hace. El maíz de la tortilla es prehispánico y el queso llegó con los españoles en el siglo XVI. Y esa fusión de dos mundos cocinada en un comal lleva 5 siglos siendo uno de los platos más consumidos del continente. Mozzarella sticks. Si el tequeño es masa envolviendo al queso, el mozzarella stick es justo lo contrario. Un bloque de queso ya formado que se cubre por fuera con un rebozado de huevo y pan rallado. La mozzarella, igual que el queso del tequeño, no se vuelve líquida al fundirse. Se estira en hebras largas y elásticas que aguantan sin romperse. Ese momento que se ve en cualquier vídeo partiéndose por la mitad. La diferencia real con el tequeño está en el rebozado, mucho más grueso y crujiente, y en la salsa para mojar, normalmente marinara, que aquí es parte central de la experiencia. Y en los últimos años se ha cruzado con algo que vimos en nuestro vídeo sobre pollo frito, el estilo Nashville Hot. La misma pasta de mantequilla, cayena y azúcar moreno que cubre ese pollo, ahora se usa para bañar mozzarella sticks
recién fritos. Una combinación que se volvió viral después de que una cadena americana la metiera en su carta. Cachapa con queso. La cachapa es dulce y encima lleva queso. Esa combinación, que en teoría no tiene ningún sentido, es exactamente lo que la hace irresistible. Es una tortita gruesa de maíz tierno molido, levemente dulce, dorada por los dos lados en un budare. Encima, o dentro después de doblarla, va una porción generosa de queso de mano, un queso fresco venezolano cremoso y suave que se ablanda con el calor sin fundirse del todo. El contraste es el plato: masa dulce de maíz contra la sal del queso, exterior ligeramente tostado contra el queso blando y fresco del interior. La palabra cachapa ya aparece en documentos coloniales de la época, lo que la convierte en uno de los platos más antiguos de esta lista. Hoy la encuentras en los puestos al borde de las carreteras venezolanas, en los restaurantes criollos del país y desde hace unos años en muchísimas ciudades de España, a donde llegó con la diáspora venezolana. Queso fundido mexicano. El queso fundido mexicano no es una salsa de queso para mojar nachos. Es queso de verdad, mucho queso de verdad, en una cazuela de barro que llega a la mesa todavía burbujeando. La diferencia con la quesadilla es total. Ahí el queso es el relleno, aquí el queso es el plato. Se cocina en la cazuela hasta que burbujea y forma una costra dorada y ligeramente tostada en los bordes. Y se trae así a la mesa, con chorizo encima, o rajas de chile poblano, o champiñones salteados, para que cada quien arme sus tacos mojando la tortilla en ese queso caliente. El queso Oaxaca es el favorito porque aguanta el calor y se funde en capas densas y elásticas sin volverse líquido. En algunas versiones se flamea con mezcal o tequila antes de servir, dejando un fondo tostado que se mezcla con el queso. Hay que comerlo rápido. El queso fundido que se enfría en la mesa es una de las pequeñas tragedias cotidianas de la gastronomía mexicana. Pupusas de queso. Una pupusa es una tortilla gruesa de masa de maíz o de arroz rellena y cerrada antes de cocinarse en el comal, donde el queso se funde levemente con el calor, quedando cremoso en el interior de la masa sin escaparse. Lo que las hace completamente únicas en esta lista es el curtido que las acompaña siempre. Una ensalada ligeramente fermentada de repollo y zanahoria con vinagre y orégano que se sirve al lado. El contraste entre la masa caliente con queso fundido y el curtido frío y ácido es la combinación que define el plato. Sin el curtido, una pupusa es buena. Con el curtido es otra cosa. El Salvador las declaró su plato nacional en 2005, pero también se comen con orgullo en Honduras y Guatemala, y entre los tres países existe una discusión que nunca se ha resuelto del todo sobre quién las inventó primero. Antes de seguir, ¿cuál de estos platos has comido tú? Y si eres venezolano, colombiano, mexicano, salvadoreño o de cualquier otro lado, cuéntame si aquí falta alguno que en tu país no se puede imaginar sin queso fundido. Siempre aprendo más en los comentarios que en cualquier otro sitio. Cachapuri. Georgia es un país pequeño en el Cáucaso y tiene uno de los platos de queso más visuales y más sorprendentes del mundo para quien no lo conoce. Hay varias versiones regionales, pero la más famosa es el Adharian Khachapuri, que tiene forma de barca por una razón concreta. Adhara es una región costera del Mar Negro. La forma representa un barco. El queso fundido en el interior es el mar, y el huevo que se añade al sacar del horno es el sol. La masa se hornea con queso sulguni dentro, un queso georgiano elástico y salado de la misma familia técnica que la mozzarella, hasta que está completamente fundido. Al sacar del horno se abre un hueco en el centro y se vierte un huevo que se cocina con el calor residual dejando la yema líquida. Y antes de comer, se remueve la yema con el queso para crear una mezcla densa y cremosa mientras se van arrancando trozos del borde de pan para mojar. Y estas han sido 9 formas distintas de poner al queso en el centro de la mesa. Si llegaste hasta aquí es porque te ha gustado de verdad. Así que aprovecho para pedirte que te suscribas. Y si conoces a alguien que necesita ver esto, mándaselo. Nos vemos en el próximo vídeo de Atlas del Sabor.